probablemente fue un poco dispersa. Bueno, la noticia es que la segunda parte va a ser más dispersa todavía seguramente, porque hay cosas contra las que no podemos. Y me parece que este tema es tan abarcativo que es muy difícil establecerse así en una línea sin irse para los contornos. Lo que evidentemente apareció en la última parte, y recién mientras tomábamos café, es como una necesidad de pensar entre todos algunas cuestiones clínicas, ¿no? Y por lo visto es la urgencia que casi todos y todas, como decimos ahora, tienen. Entonces vamos a hacer algunas puntualizaciones más, y si les parece abrimos un intercambio un poco más clínico, más de lo que se le antoje. Cuando hablábamos hoy de todas las cuestiones de la judicialización, primero hay algo que creo que nos tiene que quedar claro, en que buscar las oportunidades de la judicialización teniendo en cuenta el estado del niño o de la niña que ha sido abusado, no significa evitar la judicialización. Nunca es bueno evitar la judicialización, porque en realidad en ese caso estamos trabajando en complicidad con el abusador o con la abusadora. Además de que estamos obligados legalmente, la judicialización es un camino inevitable. Sí es cierto que podemos evaluar la oportunidad, ¿no? Yo no sé si más o menos todos están en claro en esto. La judicialización, es decir, la obligación nuestra de denunciar, tiene que ver con percibir que el niño está en una situación de abuso y violencia, y que está en una situación de desamparo. Sobre todo si hay un abuso intrafamiliar y el resto de la familia no responde, o responde en connivencia con quien abusa. En esos casos el niño está doblemente en situación de desamparo. Y si el niño está siendo abusado, efectivamente no hay ninguna razón válida para esperar ningún momento adecuado, porque está siendo abusado en ese momento, ¿no? Entonces hay que tomar las medidas necesarias para que más o menos inmediatamente cese esa situación. Al principio hablábamos de este tema tan en boga en la justicia, que es la revinculación. Uno de los avances que se han logrado ha sido que ante la sospecha de abuso se establece rápidamente la suspensión del niño o de la niña con el abusador. ¿Sí? Digamos, la alta sospecha de abuso habilita a la justicia para proceder a tomar esa medida. Se supone que la justicia, en consecuencia, tomará rápidamente las medidas necesarias para que la situación no se extienda injustamente. Lamentablemente son situaciones que a veces se extienden durante años sin definición,
Y es ahí donde aparecen estos pedidos de revinculación. La revinculación, en todo caso, debería ser recomendada únicamente en casos donde efectivamente se ha comprobado que no existió ningún tipo de abuso. Entonces, en ese caso, se trabajará en el intento de revincular al niño con quien se había supuesto que era su abusador. Más allá de eso, hay normas que deberían cumplirse, requisitos que deberían darse, que no siempre son respetados, que es que si el niño se niega, hay que darle todo el tiempo que el niño necesite para ver si finalmente desea o no restablecer ese vínculo. Insisto, estoy hablando de situaciones donde claramente se demostró la inocencia. Los otros casos son absolutamente confusos y debería ser lo que va a ocurrir, el trabajo con el niño, lo que va determinando los pasos siguientes. Porque en realidad, acordemos una cuestión, a veces la revinculación es un proceso. Primero que nada, es una técnica de trabajo psicológico, muy cercano a lo psicoterapéutico, y que debería, digo debería porque no siempre es así, debería ser practicado, conducido por los psicólogos, porque se trata de un trabajo de dilucidación, se trata de un trabajo donde uno trata de visibilizar cuáles son las razones de fondo por las cuales ese niño no se quiere revincular con ese adulto supuestamente inocente de la acusación. La doctora Joffre es una jueza de Villa Gesell. Hace poquito dio en lo civil un fallo ejemplar, que estableció que pese a que el supuesto abusador había sido declarado inocente en lo penal, en lo civil no estaban dadas las condiciones de la revinculación y por lo tanto sostuvo la suspensión del vínculo hasta tanto el proceso de revinculación al cual no le puso ningún plazo estableciera lo contrario. Se puede decir que en realidad se están conculcando los derechos del adulto, ¿no? Bueno, nosotros en principio por la Convención Internacional por los derechos de los niños, sabemos que no hay, filosóficamente, no hay ningún interés superior al interés superior del niño, ¿no? Esto es básico. De cualquier manera, cuando se trata de un proceso de revinculación hecho seriamente, no es que el adulto queda fuera de ese proceso, porque se trabaja con el niño por un lado y con el supuesto abusador por otro lado. Quiero decir, hay un trabajo en paralelo que en algún momento se evalúa si es posible o no realizar el encuentro. A veces empieza al revés y se producen encuentros forzados, o esto que contaba yo hace un rato que ocurre en algunos juzgados donde se produce una intervención forzada efectivizada por las fuerzas policiales, y en realidad no hay ningún trabajo que es el que indica toda nuestra ciencia puesta al servicio de una revinculación seria, ¿no? De cualquier manera,
va a seguir siendo un arma que va a ser esgrimida por los abusadores todo el tiempo, porque en realidad se juega casi siempre una batalla muy personal en relación a lograr que se los revincule. La revinculación, como cualquiera de los procesos que nosotros encaramos, exige una vigilancia epistemológica fundamental. Estamos con técnicas de abordaje medianamente nuevas. Todas las técnicas de abordaje en relación por lo menos algunos tipos de escucha, ¿no? Digo, son novedosos, por lo tanto implica que nos demos permiso de preguntarnos, de cuestionarnos, ¿sí? Esto ustedes ya saben cómo es la cuestión. La vigilancia epistemológica consiste en poder cuestionarse y en diálogo con el otro, ¿sí? Porque también si yo escribo y me reviso yo solo, voy a seguir ratificando y creyéndome cada vez que soy más genio, porque voy a estar más de acuerdo conmigo. Cuando uno logra poner su saber en confrontación con el otro, se abre una posibilidad importantísima de revisar algunas cosas. Y la revinculación no es un proceso menor. Lo que trabajamos con niños abusados o con adultos que fueron abusados cuando niños, hace un poco de resistencia de pensar, trabajar y profundizar el tema de la revinculación. Sin embargo, así como lo hicimos con el SAP, tenemos que hacer con la revinculación. Apropiarnos del concepto, trabajarlo, fundamentarlo, ver cuándo es aplicable y cuándo no es aplicable, ¿sí? Porque hay cosas que son ciertas. Estadísticamente casi no es significativo, pero las falsas denuncias existen. El SAP como constructo científico, como síndrome, no existe, pero la manipulación materno-paterna existe, ¿sí? Entonces tenemos que tener la consistencia teórica para dar respuesta a ese tipo de cosas. Y además hay otra cuestión que es fundamental en esto, porque a veces nos metemos tanto en estas luchas y tan noblemente que en el camino se nos desgrana nuestro rol. Nosotros somos psicólogos, podemos estar en función pericial o en función clínica, pero somos psicólogos, no somos ni jueces, ni abogados, ni fiscales. Tenemos que acompañar a la familia, podemos acompañar a la familia. En general se produce un deslizamiento desde nuestro lugar clínico hacia el pericial, cuando hemos empezado a trabajar con los niños antes de la denuncia. Pero no tenemos que perder de vista esto, porque si no se nos desdibuja nuestro rol y además nuestros informes empiezan a ser vulnerables, ¿sí? Porque si nosotros logramos sostenernos de nuestro lugar, esto me lo van a escuchar decir muchas veces, pero vamos a poder fundamentar lo que decimos. Y fundamentar no es joda, fundamentar no es poner palabras difíciles como a veces se nos ocurre en algunos trabajos a los que transitamos ahí por Freud, por Lacan. Fundamentar es poder decir las cosas de forma tal que aquel que lo lea, sea el juez, el fiscal, el abogado, reciba algo convincente por la solidez con la que es explicado, ¿sí? La conceptualización científica implica eso, no implica palabras difíciles, implica poder decir con sencillez por qué nosotros decimos lo que decimos, hacernos cargo de nuestra propia palabra. Y esto es fundamental. Por ahí circula, hoy hablábamos de varios mitos, ¿no? Por ahí circula el mito de que si presentamos un informe, este informe tiene que estar avalado por el DSM-4,
y en realidad el informe tiene que estar fundamentado. Se supone que nuestro saber tiene que estar avalado, pero no es necesario decirle a un juez que nuestro paciente o nuestro peritado padece el F.285, porque no aportamos nada. Lo que más le aporta al juez es que nosotros le mostremos todos los pasos por los cuales sostenemos que el discurso de ese niño es veraz. Y los jueces van a estar agradecidos, porque es cierto que hay una justicia patriarcal al servicio de defender determinados intereses, pero también es cierto que a veces nosotros, hablando peritos, con nuestra impericia, colaboramos con eso. ¿Sí? A veces porque lavamos los informes por temor, por desconfianza, por inseguridad, pero otras veces porque nos deslizamos en nuestro rol. Yo me acuerdo, hoy decía que aquel que sienta cosquillas cuando aborda temas sexuales podría dedicarse a cualquier otra cosa menos al psicoanálisis. Creo que cada uno, en cada una de sus disciplinas, debe tener un pensador que haya dicho algo más o menos parecido y que además es absolutamente cierto. En el tema de los abusos y las violencias, aquel que sienta que se va a asustar tanto que no va a poder avanzar en lo que la intervención judicial le requiere, la clínica es absolutamente amplia como para poder trabajar en otras cosas, pero hay que saber que, mal que nos pese, nos vamos a meter en terrenos cabrosos y que algunas consecuencias esto trae. ¿Sí? Entonces, me refiero más que nada a eso. Cuando estamos en... Yo traje un cuadrito. Es un cuadrito que me parece que es bastante útil, que después se lo voy a mandar al colegio para que lo distribuyan en todo caso, porque es bastante importante. Es algunas pautas que hacen a las diferencias entre los enfoques periciales y los enfoques forenses. Los enfoques clínicos y los forenses. Cuando nosotros estamos en la clínica, en realidad, en lo que nos basamos es en conceptos y pautas teóricas, y la confidencialidad es uno de los ejes fundamentales. Este mismo punto, en lo forense, nos basamos en la evidencia, no en conceptos y pautas teóricas, sino en la evidencia, y además en pautas legales. Y lo que desaparece, y esto es una diferencia esencial, es la confidencialidad. Por eso hay que tener muy en claro cuando estamos trabajando terapéuticamente con alguien y aceptamos pasar a la parte pericial, ya sea de parte, de oficio, como puede, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que si vamos a acceder a eso, no vamos a poder decir, pero yo eso no lo puedo decir porque por el secreto profesional, ¿sí? Ahí no solo legalmente es una de las excepciones, sino que además nosotros tenemos que tener en claro, ojo que esto no lo podemos hacer arbitrariamente, es decir, esto tiene que saber la familia, tiene que saber el paciente que algo de esto se va a mover, ¿sí? Pero es inevitable, si no vamos a hacer una intervención insulsa que no sirve para nada. Después lo ampliamos en todo caso. El objetivo en la clínica
es el diagnóstico y el tratamiento. ¿Sí? Nosotros tenemos que diagnosticar y en función de eso establecer una estrategia terapéutica. En cambio, cuando estamos en situación pericial, lo que vamos a tratar de obtener es información no contaminada. ¿Sí? Información no contaminada, pero más o menos precisa del evento al que nos estemos refiriendo en ese momento. Hago un paréntesis para que lo anoten por ahí con un costadito, porque yo no quiero apropiarme de nada. Este cuadro no es mío, es de la doctora Virginia Berliner Blau. Es una psiquiatra de la Corte Suprema de Justicia. Sigo. Cuando estamos en función clínica, el método es no dirigido, no estructurado, y buscamos obtener información subjetiva. Cuando yo digo no dirigido, no estructurado, estoy hablando desde lo conceptual, si se quiere, desde lo más ideológico y desde lo práctico. Tratemos de poner entre paréntesis los distintos abordajes clínicos. Si bien es cierto que hay algunos abordajes clínicos que son más dirigidos, que son más estructurados, conceptualmente estoy hablando de otra cosa, de qué es lo que estamos persiguiendo con ese método. ¿Sí? En lo forense, obviamente, el método es dirigido, estructurado, y lo que busca es obtener información objetiva. Cuestión que en lo clínico no tiene la relevancia que sí tiene en lo pericial. En lo pericial tiene relevancia fundamental. En la clínica usamos la interacción verbal y juegos, muchas oportunidades. Y en eso sí es más o menos similar a lo que es uno de los puntos donde más o menos no hay diferencias con lo pericial, solo que en lo pericial en algún momento esto se estructura un poco más rígidamente porque necesitamos arribar a resultados lo más rápido posible. ¿Sí? Pero cuando decimos arribar a resultados rápidos, estamos hablando de, yo no sé si ustedes se acuerdan, si eran los autos de mis abuelos, de ustedes deben haber sido sus bisabuelos, esos cartelitos que decían no corras, te esperamos, ¿no? O venir rápido, no corras, ¿no? Esto tiene que ver, esto es importante. La urgencia de lo pericial no implica saltar procesos ni saltar ningún capítulo. Sencillamente implica tener en claro que uno tiene un objetivo al que tiene que llegar. ¿Sí? En lo terapéutico también, pero se trata de otra cosa. Se trata de ir dejando que vaya apareciendo lo que tiene que aparecer con otra dinámica. Los contenidos que se mueven en la entrevista o en la clínica, digamos, son contenidos subjetivos, emocionales, y hacemos un recorrido interesante, diría yo, en torno a fantasías y conflictos. En lo forense,
En lo forense lo que priorizamos son los recuerdos del evento, recuerdo lo más preciso posible, lugar, tiempo, hora, y nos detenemos mucho intencionalmente, y buscamos hacerlo, en recabar datos sobre la conducta del abusador y del abusado. Esto me parece que son las pautas fundamentales que hacen a la diferencia entre estos dos abordajes, que, como se darán cuenta mientras lo íbamos diciendo, es bastante difícil de sostener desde lo clínico. Cuando yo no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero en general ocurre que somos consultados ante la sospecha de abuso y que no pasa mucho tiempo en que se nos requiere la participación en lo judicial. Y más allá del deslizamiento que se produce, yo creo que está bien que eso ocurra. Quiero decir, en todo caso, creo que nadie mejor que el terapeuta puede tener una información bastante clara de lo que ha pasado con ese niño. Después, cómo se traduce eso a lo pericial es otra cosa. Estoy hablando, cuando atendemos un niño o una niña, se nos requiere un informe. Ya ahí hacemos rápidamente un pasaje hacia testigo, ¿no? Y estamos en el campo de la veracidad, diría la justicia. Es decir, ahí el juez no nos va a pedir supuestos. El juez lo que nos va a pedir es qué cosas nosotros suponemos que efectivamente ocurrieron, qué cosas sabemos que ocurrieron. Entonces empiezan a jugarse otras realidades bastante distintas a las de la clínica. Lo que sí sería conveniente que el terapeuta no asuma el rol de perito, porque ahí sí entra muy en conflicto el espacio terapéutico. En este sentido, es importante trabajar también con los familiares la cuestión de que es necesario que se preserve el trabajo terapéutico, porque no alcanza solamente con la cuestión judicial. Pero ahí es donde nosotros nos ponemos a prueba, porque ahí es donde nos empezamos a deslizar, como decía al principio yo, donde ya no sabemos si somos fiscales y además porque nos apasionamos, porque sabemos lo que ha ocurrido con ese niño. La justicia, no diría que toda ni en todos lados, porque de hecho existen jueces como el doctor Rosansky, pero la justicia no suele tener los mejores tratos para quienes trabajamos con estas temáticas, sobre todo porque en realidad por razones que no sé, que podemos tratar de ver, pero hay como una tendencia patriarcal